humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. Es que estamos rompiendo estructuras. Vamos a hacer estructuras distintas que van a mirar integralmente a los argentinos para que estén, digamos, para que pasen del... Ya lo vas a entender, dice Patricia Bullrich. Para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, Radio Magma, ya está con nosotros Miguel Santagada con una filosofía muy interesante. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Te hemos extrañado estos días, no sabemos en qué pensar. Nos dejaste la otra vez, cuando viniste, nos dejaste ahí con las ganas de seguir escuchando a estos filósofos del libertarianismo, del capitalismo, esta gente que se ha instalado Sí, ahora. hoy vos sabés que traje otra cosa. Pero... Porque no quiero que se envicien, Claro, no sea cosa que... Claro. no quiero endulzar los oídos. No, está bien. Claro. Entonces, como siempre, como fue mi costumbre el año pasado, voy a amargar un poco la mañana Buah. Es la razón de ser de los filósofos. a nuestra distinguida audiencia. El tema de hoy corresponde a un autor italiano contemporáneo que todavía vive, ya es un hombre mayor. Es raro de Es que mayor un que yo filósofo todavía. viva. Ajá. O sea que se le puede echar en cara todo lo que dice. Sí. Viene cada tanto a la Argentina, hay gente que lo recibe con mucho entusiasmo, porque no deja de ser un hombre, vamos a decir, interesante por lo que propone. Su texto es Fenomenología del fin. Ya se ve el optimismo A y su flor de piel. sonrisa, claro. Sí. Bueno, Fenomenología del fin es un texto muy interesante, pero yo me voy a concentrar en nada más que el concepto de semiocapitalismo. 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 ¿A qué alude el semiocapitalismo? Ustedes recordarán el caso de la moneda digital que difundió, no Libra. promovió. Libra. Libra, efectivamente. Difundió, ¿eh? Sí, Difundió. Sí. Bueno, señala lo que alguna vez Carlos Marx, siglo XIX, hace ya prácticamente 200 años, sostenía que el capital financiero es un capital ficticio y solo tiene valor por su carácter semiológico, su carácter de signo. La pregunta que nos vamos a hacer hoy sobre el semiocapitalismo es si no está terminando esta etapa con la guerra comercial que ha lanzado el gobierno de los Estados Unidos, especialmente contra su principal competidor industrial y comercial, que es la China. Pero vamos a retroceder un poquito antes de hablar del semiocapitalismo para preguntarnos qué factores explican la existencia de los colectivos sociales. Porque, bueno, nos han enseñado que el territorio, la religión, la lengua conformaban el espíritu, el alma de una nación. Sí. Por supuesto, todo esto es mentira. Ajá. Lamento tener que... ¿Desilusionarnos de esta manera? Claro. 60 años equivocado. Sí, ya no vamos a seguir discutiendo esto. Yo creo que ni en las escuelas se enseña esto. O sea, en alguna escuela privada, a lo mejor entre tela de arañas y esas cosas, sobrevive esta estúpida forma de concebir la sociedad contemporánea. Bueno, señores, ha llegado el momento de que yo desenmascare la verdad. Bueno. Lo que mantiene el colectivo social es el trabajo, es la producción, es decir, es el dinero. Bien. Porque en el fondo el dinero lo que hace es, bueno, semiológicamente representar la riqueza producida especialmente por los trabajadores, pero fundamentalmente porque es la propia sociedad la que requiere estos servicios y estos bienes y los pone en circulación, consumiéndolos y dándoles en todo caso un valor mayor. Bueno, pero no es únicamente el trabajo lo que mantiene unido a un pueblo, lo que mantiene unida a una sociedad. Hay un elemento fundamental que es el proceso de solidaridad afectiva y política, que se construye, por supuesto, con recursos económicos. Sin recursos económicos es imposible que haya solidaridad. Pero sí es notoria la importancia en el siglo XXI
de otro elemento al que vamos a llamar conectividad. Es decir, los sujetos estamos unidos a la totalidad social de dos formas, una fuerte y otra espiritual. La fuerte es la conectividad y la espiritual, podríamos decir, sí, tiene algo que ver con la cultura, con la tradición, con el territorio, pero no necesariamente. Observen las crisis migratorias del mundo de hoy. A la gente le importa tres pomos dónde vivió el abuelo, la tía, etc. Se van a otros lugares a buscar oportunidades para ser felices. Bueno, subsidiariamente, las oportunidades no son para ser felices, son, digo yo, ¿no? Sí, no. Para Que he sobrevivir. perdido Claro. muchas oportunidades y acá estoy. Que Es para soy una sobrevivir, máquina de perder efectivamente. oportunidades. ¿Qué decía Marx a todo esto? Porque hay que volver a Marx cada tanto. Esto Sí, es lo sí. que a Franco Berardi, también le dicen Bifo, por si lo buscan, Ah, sí, sí. Bifo Berardi. Bueno, él dice, mire, Marx anticipó de alguna forma una sociedad en la que el conocimiento y las capacidades intelectuales se convierten en la principal fuerza productiva. Esto aparta al trabajador, digamos, de la máquina, digamos, del objeto material producido. Ujú. Entonces, el conocimiento científico, pero también las habilidades técnicas y la innovación tecnológica son claves para la nueva formación social del capitalismo, vamos a decir, semiológico. ¿Por qué? Porque uno es, en cierta manera, como está habituado a pensar y a actuar. No nos olvidemos que un tercio de nuestra vida, iba a decir útil, la pasamos en el trabajo. Sí, Sí. Hay gente que trabaja capitalismo. mucho más. O un más, tercio. claro. De hecho, todos nosotros trabajamos. Entonces, nos cuesta mucho pensar en una actividad, en una forma de habitar el planeta sin producir. Y justamente el conocimiento científico, las habilidades técnicas y la innovación tecnológica influyen para que nuestra concepción, incluso de nosotros mismos, sea una, digamos, concepción conectiva en lugar de conjuntiva. Vamos, más matemática, más lógica, más abstracta que humana, que sensible, que solidaria. A todo esto, a este conjunto de conocimientos, Marx los va a denominar el General Intellect, o sea, el intelecto general, que ha transformado las relaciones de producción, ya que el conocimiento y la tecnología se han convertido en las principales fuentes de valor, en lugar del trabajo humano directo. Recordemos, Marx era testigo de la segunda revolución industrial y no de estas que han sucedido después, especialmente terminado el siglo XIX. Claro. Una metáfora interesante para seguir, el efecto enjambre. Así utiliza Berardi y otro autor también contemporáneo, del que hemos hablado el año pasado, que se llama Byung-Chul Han, Sí. la metáfora del enjambre. Recordemos, si no le tenemos fobia a las abejas, cómo viven las abejas. Cada una cumpliendo con su función productiva, ignorando al resto, pero subordinándose absolutamente al poder del colectivo. El Sí. enjambre, para los niños que no han aprendido en la escuela todavía, es un sustantivo colectivo, que se refiere a un conjunto homogéneo de elementos, en este caso, abejas. El efecto enjambre ha abandonado la cuestión de la conjuntividad y aparece la cuestión de la conectividad. Recordemos, conjuntividad era lo que nos juntaba en torno a símbolos y a una subjetividad, podríamos decir, libre e incierta. La conectividad, por el contrario, lo que nos da es la distorsión de nuestra condición humana en favor de nuestra productividad, de nuestro pensamiento formal y abstracto. Ajá. No olvidemos que desde ya mediados del siglo XX, Jean Piaget insistía en que el desideratum, el objetivo de la educación, era lograr sujetos lo suficientemente capaces como para desarrollar el pensamiento lógico-matemático, el pensamiento formal, y no otras habilidades como el amor, la compasión, la solidaridad. Por supuesto, Piaget no negaba estas posibilidades, sino que las consideraba subordinadas a la formación de un
núcleo cognitivo de carácter abstracto y descentralizado. El propio Bertrand Russell, por la época, mediados del siglo XX, decía, mire, yo siempre pensé que la moral y la ciencia transcurrían de manera independiente, pero cuanto más sé de lógica, de ciencia y de conocimiento empírico, me doy cuenta de que la moral está subordinada a la inteligencia lógico-matemática. Bueno, yo, por supuesto, en esa no lo sigo a Bertrand Russell, que ha sido un pacifista de una gran repercusión en el mundo, ha ganado el Premio Nobel de la Paz, pero sin embargo mantiene cierto prejuicio respecto de la cientificidad que se ha adueñado de la cultura contemporánea. Por lo tanto, la sociedad se ha convertido, ya volvemos a nuestro autor Bifo Berardi, en un enjambre de autómatas. Las personas actuamos como entidades automatizadas debido a la influencia de la tecnología. Recordemos nada más que esto. En promedio, cada individuo desbloquea el celular 150 veces al día. Por eso, en lugar de conjuntividad, estamos hablando de conectividad. Estamos todo el tiempo pendientes de experiencias, relatos o situaciones ajenas a nuestro entorno físico. Nuestro cuerpo, en realidad, se ve desprovisto de relaciones cercanas y a cambio se ve sobresaturado de información, especialmente valoraciones negativas, de odio, etcétera, que ocupan nuestra atención. Pero ahí no termina la cuestión, lamentablemente, porque, claro, la sociedad necesita de instituciones que la rijan, que la controlen, que la protejan. Bueno, el efecto enjambre también sugiere que la gubernamentalidad, es decir, esta nueva forma de política, ha reemplazado el gobierno democrático y la voluntad humana, lo que dificulta la posibilidad de acción colectiva y resistencia. Pensemos esto, en la industria, en las fábricas, los trabajadores se codeaban todos los días. Veían el sufrimiento, la desilusión, el cansancio de sus compañeros y en eso se sentían reflejados. Cuando hablamos de conjunción, no pensamos solo en una cuestión espiritual. Fundamentalmente también pensamos en una cuestión física, que tiene que ver con lo que veo en el otro, de su sufrimiento, de su entusiasmo, etc. ¿Qué pasa con la gubernamentalidad en el día de hoy? Bueno, lo tenemos lamentablemente en la experiencia argentina. Hemos elegido un poder ejecutivo o jefe del poder ejecutivo que intenta destruir al Estado, que se jacta de no ser político, cuando esencialmente la gubernamentalidad tiene que ver con la política, es decir, con la organización de los intereses siempre contrapuestos en búsqueda del sentido del bienestar común. La conjunción, entonces, lo voy a repetir, si no lo dije, es un proceso que está en vías de extinción. Pero, ¿cuál era la magia, lo maravilloso de la subjetividad colectiva? Que consiste en la expresión de una atracción del otro en cuanto singularidad. Reconocer en el otro no a una pieza de un mecanismo infernal, como se reconocen las abejas, si es que lo logran hacer de alguna forma. Si nosotros miramos externamente el enjambre, veremos que todos esos individuos son iguales. De la misma manera, la conectividad nos hace sentir unos con respecto a otros. No sé si se entiende. Sí. Es para llorar, pero bueno. Sí. El deseo como atracción hacia la singularidad genera el camino y la razón de la existencia colectiva. Y en eso sí tiene razón aquel que enseñaba que la nación es el conjunto de aspiraciones, folclore, relatos, lengua, territorio y sensaciones. Lo cierto es que esa nación no era la que fundaba al Estado. En el caso de la Argentina fue el Estado el que fundó a la nación, el que inventó a esos héroes, el que inventó esas tradiciones. Y lo hizo con relativo éxito, mientras esto era posible para el capitalismo industrial del siglo XX. Hoy, en el capitalismo industrial del siglo XXI, ¿con qué nos encontramos? Con que
para buscar al otro necesitamos abrir nuestro celular 150 veces por día, Claro. las 12, 14 horas que estamos despiertos. Y a veces hasta dormidos, manoteamos, no sé, en la mesita de luz Sí. o donde sea, para ver si ha llegado un mensaje, una notificación o algo así. No es para llorar, pero es para preocuparse. Casi. Sí. Volvamos al tema de la conjunción. Está basada en el deseo nómade, es decir, en no saber qué hacer. Y eso es lo que genera la sensación de grupo, de pertenencia. Por supuesto, cada uno tiene el derecho a hacer lo que quiera, pero en la medida en que lo hagamos de manera colectiva, nuestra actividad no se va a ver desprovista ni de recursos, ni fundamentalmente algo que casi parece una palabra del pasado, compañía, evitar la soledad. Ajá. ¿En qué se basa la conjunción? En las neuronas espejo, que son un tipo particular de las células cerebrales que permiten a los seres humanos comprenderse los unos a los otros. No contar la historia que el otro me contó, sino entender, comprender el sentido profundo de esa historia. Entender el sentido de una imagen. Estas neuronas espejo establecen intercambios que desencadenan el proceso de comprensión antes de que los individuos sean conscientes. Y esto solo se logra en el contacto cercano, en el contacto físico. Las imágenes de video ayudan en buena medida a representar al otro, pero no tenemos del otro, a través de las cámaras, ni su respiración, ni su transpiración. Por supuesto que si transpira mucho que se bañe, pero Es reconocer a un par. es Claro. reconocer a un par, exactamente. El otro, a lo mejor cuando habla salpica como hago yo, ¿qué va a hacer? Bueno, pero de eso se trata la comprensión del otro, no de la perfección de lo que otro autor llama, la superficie lisa, pulida, perfecta, que solo existe en la mente del publicista para promocionar su producto. Claro. Claro. La mentira. La mentira, La exacto. conjunción sería algo así como un grupo de náufragos llega a una isla y, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos juntos, pero estas imágenes que nosotros estamos generando llegan a decenas o cientos o a miles de personas que solo tienen de nosotros esta impresión plana, en cierta manera lejana, tal vez con ciertas imperfecciones, pero nunca con las imperfecciones de nuestro propio físico. Por eso es tan importante la comprensión como fenómeno físico y afectivo, no solo como fenómeno intelectual. Por supuesto que yo no puedo decir que comprendí si no le entendí lo que me dijo, pero sí tampoco puedo decir que comprendí si no sé lo que quiso decir. Claro. Comprendemos las emociones y acciones de otras personas porque al mirarla, al estar cerca, activamos las mismas neuronas que se activarían en nosotros si estuviésemos sintiendo esas mismas emociones o realizando esas mismas acciones. Esa es la importancia del teatro. Y me desvío un ratito. No sé si vieron Adolescencia, la serie. Sí. ¿Qué es lo que tiene de mágico? No desde el punto de vista del contenido, sino desde el punto de vista de su presentación. Lo que se llama el plano secuencia. De esto habrán hablado seguramente. Sí. El plano secuencia significa que la cámara, como si fuera un espectador de teatro, sigue, por supuesto con mayor eficiencia, los movimientos de la escena. Y eso le da una vivacidad que nosotros, de manera inconsciente, de manera inadvertida, disfrutamos. Y eso nos hace sentir mucho más adentro de la historia. Por supuesto que la historia en sí misma es muy fuerte, pero refuerza ese vigor. Sí, no nos podemos apartar. No. No hay un corte, un plano como decir, bueno, a ver, Sí. pienso en otra cosa en este momento. No podés- podés. no podés Tenés que estar apartarte. ahí. Y Claro. Sí. cuando, bueno, la tercera temporada o el tercer episodio es tan importante Es porque el más justamente el importante, chico sí. se enoja. Claro. Y ese enojo es absolutamente creíble. Probablemente se enojó de verdad. Sí, cuando bostezó, creo que está la Claro, anécdota de que hecho. bostezó porque se estaba Sí, durmiendo en estaba serio. cansado. Hay una serie de detalles que hablan de la conjunción, en este caso, curiosamente, representada. Bueno, el artista siempre puede hacer algo más que el filósofo, que nosotros nos limitamos en todo caso a describir el mundo tal como es. El artista inaugura nuevas formas de Nuevos relación. mundos. Ujú. ¿Cómo estamos? Bueno, Quedan quedan. 4 minutos, 5 minutos.
una implicación, ¿qué es la conexión entonces? Abandonemos la conjunción porque el mundo la está abandonando. Sí. ¿Y por qué la reemplazamos? Porque de hecho estamos juntos, de hecho seguimos trabajando, de hecho usamos dinero, etc. Consumimos noticias, informaciones. Eso se llama conectividad o conexión. Es una implicación lógica que se explica por la interfuncionalidad entre segmentos. No importa quién seas, importa lo que hagas. Y esa interfuncionalidad no pertenece al reino de la naturaleza. Es un producto de la mente lógica y de la tecnología. Es decir, es aquel deseo hecho realidad de Jean Piaget, no se lo vamos a atribuir exclusivamente a él, sino a lo que él no vio de opaco en la sociedad industrial, hacer de cada operario, de cada trabajador, un robot. El robot no siente, el robot, en todo caso, piensa de una determinada manera. Como le dicen que tiene que hacerlo, es una máquina. Como la orden Exactamente. No es que no piense, justamente hemos hablado alguna vez de la inteligencia artificial. Es una forma muy empobrecida de la inteligencia humana. La acumulación de capital se hace esencialmente por medio de la acumulación de signos, lo que se llama el blockchain, es decir, la cadena de bloques digitales de una moneda que ya no respalda el Estado, sino que respalda un grupo de, vamos a decir, privados. Claro. Sí. Se trata en este caso de una semiología de la simulación basada en el fin de la referencia. Señores, vivimos en un mundo en el cual casi todo lo que nos llega a nuestras manos es intangible. Y entonces no llega a nuestras manos, porque no lo podemos tocar si es intangible. Llega a la simulación de nuestro disfrute, a la simulación de nuestro entusiasmo, a la simulación de nuestra conformidad. Bueno, el signo lingüístico en este caso se ha emancipado plenamente y esa abstracción, vamos, la moneda digital, pero también nuestra forma de relacionarnos a través del celular, se desplazó hacia la ciencia, la política, el arte, las comunicaciones y todo el sistema de intercambios. ¿Qué nos queda? Decir simplemente que se ha erosionado la empatía. Por eso no nos debería llamar la atención que exista en un mundo que produce mucha mayor cantidad de alimentos que la que se consume, que todavía persistan grandes bolsones de hambrunas y de pestes. En el mundo que ha descubierto la forma de prolongar la vida humana a través de distintos mecanismos, sigue habiendo enormes cantidades, altos porcentajes de morbilidad infantil y mortandad infantil por causas perfectamente evitables. ¿Por qué? Porque con lo digital se ha llegado a un punto decisivo en este proceso de creciente abstracción. Abstracción significa separación, es decir, distanciamiento. Hemos llegado a la cima en el aumento de la disociación entre empatía y comprensión. Podemos seguir una historia, como la de adolescencia, pero probablemente esto sea excepcional. ¿Saben por qué? Porque en las próximas generaciones, la de este chico que está, el chico de 13 años, que está perfectamente representado en la historia, no es consciente del daño que ha causado. Claro. Lo más terrible no es la acción de la policía, ni la despreocupación de los padres, que no era tal tampoco, sino la absoluta falta de valores empáticos por los cuales un individuo cree estar en condición, tener el derecho de asesinar a alguien simplemente porque no lo quiere, porque lo desprecia, porque pertenece a un porcentaje mayoritario de personas despreciables en una imaginación verdaderamente inhumana. Bueno, la adaptación del cerebro a un entorno más intolerable para la mente forjada por la historia de la civilización humana es lo que marca esta neuroingeniería. No se llega a esto por casualidad, no se llega repentinamente. Ha habido como una suerte de adaptación progresiva al modo conectivo de comunicación. Hemos aprendido primero a usar el email, etcétera, ¿no? Y luego los rooms de chat y luego el WhatsApp, etcétera. Le debemos todo esto a la ferocidad por la competencia, a la barbarie, el horror del sometimiento de la vida y la atención a la abstracción financiera
que pueden tomar la forma de una especie de lobotomía social. Esta es la expresión que dice, que propone Berardi. Es como si nos hubieran quitado, no al individuo, a la humanidad, esa parte del cerebro que nos hacía empáticos, que nos hacía solidarios, vamos, que nos mantenía unidos bajo un ideal y un entusiasmo común. No nos olvidemos que ha habido una eliminación de carácter farmacológico, por eso se consumen tantos ansiolíticos, de lo que en psicología humana se creía que era incompatible con el dominio de la abstracción. Así que lamento haber traído estas noticias. No, por favor. La próxima volvemos con los libertarios que tienen el entusiasmo. Claro, que son Y más esto- entusiastas. Esto nos lleva, esto en un grado, no sé si extremo, en un grado creciente nos lleva a que en algún momento vamos a ser gobernados por una inteligencia artificial. Bueno, la idea de Berardi, este texto es del año 17, no es tan reciente, cuando la inteligencia artificial no había logrado todavía superar las etapas en las que ha llegado actualmente. Pero la concepción de la inteligencia artificial y el dominio mundial que ejercen las llamadas industrias, las biotech, o sea, las tecnológicas, etcétera, claramente desembocaría en un estado mucho más terrible del que acaba de denunciar este texto, que por eso se llama fenomenología del fin. Lo que termina es el humanismo. Claro. La empatía. La empatía ya está terminando, por eso en todo este tiempo no me convidaste ni un mate. No, porque por una cuestión de empatía. ¿No? Entonces hay que reservar ciertos espacios, entonces como por ejemplo ir a la cancha. Hay que ir a la cancha, hay que ir a Claro. bailar. Exacto. Hay que encontrarse. Hay que encontrarse, hay que hablar con la Físicamente. gente. Claro, tomar un café, yo Claro. qué sé. Esas cosas Esos son todavía- lugares de resistencia. Ojo, no se han perdido todavía porque los sobrevivientes que somos nosotros traemos el testimonio y la recomendación de que esto no se pierda. Claro. Pero a nuestra generación, ¿qué le quedará? 30 años. Por ponerle, Sí. soy optimista. Sí. A lo mejor nos queda 30 días. Bueno, No. en ese caso, apurémonos a enseñarles a nuestros chicos que hay otras formas de socialidad que no son las redes sociales, de las cuales ellos creen ser virtuosos héroes y en realidad son tristísimas víctimas. Abejitas. Y bien. Miguel Santagada pasó por Pasados de Rosca con una filosofía muy interesante. Bueno.